Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar una tabla de distribución de frecuencias de datos agrupados. Esta tabla de distribución de frecuencias será de datos puntuales, ¿sí? Porque también lo podemos conseguir con datos en intervalos. Nosotros lo trabajaremos de forma puntual y para un próximo video podemos trabajarlo con datos agrupados en intervalos. Todo esto para construir una tabla de distribución de frecuencias a partir de una serie de datos obtenidos de una encuesta o de cualquier otro método. Y así obtener unas medidas de tendencia central que nos van a arrojar el comportamiento de estos datos y mucha información que muy útil. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Les voy a presentar un conjunto de 30 datos obtenidos en cuanto a la cantidad de mascotas en 30 hogares. Vamos allá. Acá están los datos en bruto. Estos son los datos que se recolectaron. 30 personas dieron el número de mascotas que hay en sus hogares. Nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a determinar cuántas veces se repiten estos datos para comenzar a construir la tabla de distribución de frecuencias. Entonces, el primer dato lo primero que vamos a ver es que los números que están son el 0, el 1, el 2 y el 3. Solamente hay 4 datos distribuidos en este conjunto. Entonces nosotros vamos a, como no tenemos tanto espacio en nuestra pequeña pizarra, vamos a ver cuántas veces se repite cada dato y nos vamos ya a la construcción de la tabla. Primero vemos el 0. ¿Cuántas veces está el 0? Vemos que está 1, 2, 3, 4, 5 y 6 veces. Entonces escribimos acá el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 veces. Luego el 2, porque está 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces. Y por último el 3, 1, 2, 3, 4 veces. Fíjense que vamos tachando cada número para no equivocarnos. Puede pasar que se te olvidó un número y entonces no va a dar como debería dar la tabla. Teniendo esto en cuenta, vamos entonces a borrar con la tabla. Muy bien, acá tenemos la tabla de distribución de frecuencias ya estructurada. Lo que tenemos que hacer es comenzar a rellenarla con los datos que ya conocemos. En la primera columna vamos a colocar las variables, es decir, esas variables que están que tenemos en los datos anteriores. Luego en la segunda columna la frecuencia, es decir, cuántas veces está presente cada variable. En la tercera columna es un producto de la variable multiplicado por la frecuencia. En este caso esta frecuencia f sub i la vamos a llamar frecuencia absoluta. En la cuarta columna tenemos la frecuencia acumulada, que es, como su nombre lo indica, un acumulado de las frecuencias. Ahí se van a ir sumando cada vez más a medida que vayamos avanzando las frecuencias. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace. Luego en la quinta columna, frecuencia absoluta relativa. Esta se saca por el cociente entre la frecuencia absoluta entre el número de datos que tenemos. En cada columna será así. La frecuencia acumulada relativa también se va a hacer la frecuencia acumulada en esa fila dividido entre el número de datos. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. Tenemos la primera variable que tenemos es 0. Personas sin mascota.
y esa variable se repetía 6 veces. Por tanto, aquí el producto 0 por 6, 0, y la frecuencia acumulada es 6 porque no tenemos una frecuencia anterior, entonces es 6, perdón. Estas columnas vamos a dejarlas para después. Continuamos acá. La siguiente variable es 1. Vimos que el número 1 se repite 14 veces. Por tanto, esta columna es 1 por 14, 14. Y la frecuencia acumulada sería 14 más 6 que tenía de la fila anterior, 20. Y continuamos. Personas con hogares con 2 mascotas, dijimos que habían para los encuestados 6. Por tanto, 2 por 6, 12, es este ítem de acá. Y la acumulada sería 20 más 6, 26. Por último, las hogares que tenían 3 mascotas, dijimos que eran 4 de los encuestados. 3 por 4, 12. Y la frecuencia acumulada 26 más 4, 30. Muy bien. Acá en esta fila de abajo vamos a colocar la suma de esta columna. Debería ser 30, o sea, que el número debe ser el número de datos que teníamos. De antemano dijimos que eran 30 datos, aquí debería dar 30. 6 más 14 son 20, más 6, 26, más 4, 30. Entonces, esto indica que vamos bien. Y acá vamos a hacer la suma de estos productos que fuimos sacando. 14 más 12 son 26, más 12, 38. Este dato lo sacamos porque nos interesa, nos sirve para los cálculos de las medidas de tendencia central. Bien, ahora sí, como ya tenemos todos estos datos, vamos a sacar la frecuencia absoluta relativa y la frecuencia acumulada relativa. Como ya les había dicho, esto proviene de un cociente entre la frecuencia absoluta y el número de datos. Es decir, para este primer cuadrito, 6 entre 30, 0,2. Para el segundo, 14 entre 30, 0,46. Para esta tercera fila, 6 entre 30, otra vez 0,2. Y para la última, 4 entre 30, eso me da 0,13. La sumatoria de toda esta columna tiene que ser siempre 0,99 o 1. Si vamos y vemos acá, 6 más 3, 9, 2, 4, 8 y una 9, 0,99. Entonces indica que estamos bien. Para la frecuencia acumulada relativa aplicamos la misma técnica, pero esta vez con la frecuencia acumulada. 6 entre 30, ese es 0,2. 20 entre 30, ese es 0,66. 26 entre 30, 0,86. Y 30 entre 30, obviamente 1. Aquí no tenemos que hacer sumatoria, sino que simplemente se va acumulando hasta llegar a 1. Estos son aproximadamente iguales, es decir, me puede dar 0,99 aquí y aquí 1, y eso está muy bien. Entonces, ya que tenemos nuestra tabla de distribución de frecuencias, ya con los datos agrupados, podemos comenzar a conseguir las medidas de tendencia central. Vamos allá. La primera de las medidas de tendencia central que vamos a conseguir es la mediana. La mediana es el dato del medio de toda esta agrupación de datos. Es decir, ese dato, como le dije, que está en todo el centro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar que como el número de datos es un número par, debemos hallar el siguiente dato: n entre 2 por
30 entre 2 igual a 1. Entonces tenemos que buscar el número en la frecuencia acumulada donde es el 15. Si no coincide en este número que nos dio con uno de estos, tenemos que buscar el inmediato superior, es decir, cuál de estos es inmediatamente superior a 15. Por lo que podemos ver es el número 20. Por tanto, aquí en esta fila tiene que estar nuestro dato de la mediana. Como es el número 20, la mediana va a corresponder entonces a la variable 1. Nuestra mediana es entonces 1. Esa es la forma para hacerlo cuando la distribución de frecuencia, cuando los datos, están agrupados de forma puntual, no en intervalos, y cuando el número total de datos es un número par. Entonces, ya teniendo esto, vamos a conseguir entonces una nueva medida de tendencia central, que es la moda. La moda es una de las más sencillas de conseguir. Es simplemente el dato que más se repita en nuestra distribución de frecuencias. Como podemos observar, la frecuencia que más está es el número 14 para la variable 1. Entonces la moda también es 1. Por último, vamos a calcular la media aritmética. Para eso vamos a borrar acá, o qué tal si lo hacemos en este espacio aquí. Voy a hacer una parte acá y vamos allá. La ecuación para la media aritmética, que se denota, voy a escribirla acá, media aritmética, la ecuación es la sumatoria del producto frecuencia absoluta por variable por frecuencia absoluta dividido entre la sumatoria de la frecuencia absoluta, que esto no es más que el número de datos. Muy bien. Por tanto, nosotros conocemos esos términos. Recuerden que les dije que la sumatoria de ese producto nos iba a servir para el cálculo de las medidas de tendencia central. Si volvemos a la tabla, vemos que esa sumatoria de esos productos nos dio 38, y esto obviamente es 30. Por tanto, la media aritmética para esta distribución de frecuencias es igual a 1,26. Y una conclusión que podemos sacar así intuitivamente es que las medidas de tendencia central están cerca del 1, y eso ya es un indicativo de que ese dato será muy importante si después de esta distribución de frecuencias nos empiezan a hacer preguntas relativas al estudio que se está haciendo. De esta manera concluimos este tema, distribución de frecuencias de datos agrupados puntuales. Espero les haya gustado. Cualquier duda o comentario pueden dejarlo en la caja de comentarios. Hasta luego.